Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa de Más Negocios. Hoy vamos a hablar de un tema interesante en cuanto a que hay diferentes formas de resolver conflictos, resolver diferencias, en especial estas diferencias contractuales que podríamos tener cuando establecemos ciertos intercambios y cómo establecer quién tiene la razón, ir a un juzgado y meter una demanda, o cuáles son los otros mecanismos, o si existen otros mecanismos para hacerlo más fácil, más rápido, la forma de establecer resolver una diferencia. Y de eso vamos a platicar con nuestra invitada, Carolina Diab, que ya se encuentra aquí en los estudios para hablar acerca del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es una opción? Es una buena opción para resolver diferencias. Así que de eso vamos a estar platicando en nuestro siguiente segmento. Ahora quisiera platicar con ustedes y primero agradecerles a quienes nos están escuchando a través de la 102.1 FM. Muchísimas gracias. El tráfico complicado en algunas partes de la ciudad, así que, como siempre les digo, respire profundo, sea consciente de cómo va manejando. A veces no nos damos cuenta y a veces vamos manejando muy tensos, llevamos el volante muy fuerte, vamos respirando muy superficialmente. Entonces respire profundo, relájese y permítame que lo acompañe durante su trayecto. Y quienes nos escuchan por las diferentes plataformas, a través de facebook.com, /libertopolis.com, por YouTube, en nuestro canal Libertópolis, y también a través de @Libertópolis en Twitter. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con un tema que me pareció muy interesante y que quería compartir con ustedes? Es respecto al coworking, que es estos espacios de cotrabajo o de coworking. De eso vamos a platicar en nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Cuáles son? ¿Qué es el coworking? Primero, el coworking es un espacio en el cual trabajan varias personas, por eso es el cotrabajo. Ahora, esto, no sé si a ustedes les ha pasado que están iniciando un negocio, están trabajando por cuenta propia y se acaban de lanzar a esto, o lo tienen como mitad y mitad, pero necesitan un espacio donde puedan trabajar. En la casa tienen muchos distractores. En los cafés, pues si bien es cierto, les pueden servir, pero necesitan otro tipo de espacios para poder trabajar. Pues el coworking, los espacios de coworking son unos espacios muy favorables para aquellos que están trabajando por su cuenta, que están iniciando un negocio y que además pues no tienen mucho flujo de caja, no tienen mucho efectivo, y entonces lo que necesitan pues es un espacio donde no gasten mucho, donde puedan tener lo básico, lo necesario para poder arrancar este emprendimiento. Y entonces, pues, esto es un espacio que te podría servir, o esto es una opción que te podría servir. Hay unos números que a mí me llamaron mucho la atención cuando los revisé y cuando los leí, que era respecto a unas estadísticas que hay en Estados Unidos acerca de que para el 2020, y no estamos hablando mucho tiempo, o sea, estamos hablando de 2 años, o un año si quieren, si estamos hablando de enero de 2020, 1 año y meses. Pero para esa época, o para el 2020, se estima que el 40% de las personas que estén en posibilidades de trabajar en Estados Unidos, pues van a estar trabajando por su cuenta.
Así que esto, ya sea como freelancers, como independientes, como consultores o que trabajan a través de por proyectos. Entonces, esto es muy importante darse cuenta de cuál es la importancia que van adquiriendo estos espacios y cómo irlos entendiendo. Por otro lado, yo no sé si ustedes saben que proyectos como Uber e Instagram nacieron en espacios de coworking. Y entonces, trabajar de esta forma tiene sus ventajas. Evita, por ejemplo, el tema que si tú trabajas en tu casa, pues podrías estar aislado, podrías caer en esta situación de aislarte y también estar sujeto a muchas distracciones propias de lo que hay en casa. Entonces, un espacio de coworking es un espacio ideal si estás iniciando, si estás poniendo a prueba tu proyecto, si no tienes mucho flujo, como te decía. Entonces, la ventaja es que en una oficina tradicional, pues tú necesitas pagar una renta, un contrato, un depósito, mientras que en un coworking, pues depende de la forma que funcione. Por lo general funciona como un tipo membresía y las formas de pago pues varían. Hay unas que son por mes, por semanas, por horas, e incluso que te dicen, bueno, tú compras un paquete de 20, 30 horas y conforme las consumas, pues se te va descontando, y cuando necesites más, pues se te cobran. Entonces, si tú compras un paquete de 10 horas al mes, pues tienes esos 10 horas, si necesitas más, compras más, y si no, pues bueno, utilizas esas 10 durante el mes. Y entonces, pues esto hace, como te estaba comentando, que el flujo de caja sea más, pues no tengas que sacar tanta plata, no te tengas que sacar tanta plata de tu flujo de caja, que es lo que más necesitas en ese momento. Por otro lado, ¿qué te permite? Pues te permite que conforme vas creciendo puedas comprar espacios adicionales, por así decirlo, y por ejemplo, contratas a una persona y dices, bueno, ahora me tengo que ir a una oficina. Pues no, puedes rentar un espacio de coworking para la persona a la que has contratado y con la que estás trabajando. También, pues, cuando tú firmas este contrato de membresía, por así decirlo, ya sea por mes, por semana, o dices, bueno, este es por hora, pues va a depender, y es importante que entiendas cuáles son las reglas que se establecen o las reglas que hay en cada lugar. ¿Qué otra cosa deberías tomar en cuenta? El costo. Los costos van a depender de varios factores. ¿Cuáles son los factores que más inciden o que podrían incidir en el costo de un espacio de coworking? La localización. Esto es, al final, también como cualquier bien raíz, la localización es muy importante. Por ejemplo, dependiendo el área o el giro de tu negocio, deberás buscar localizaciones, lugares que sean más adecuados para lo que tú estás haciendo. ¿Qué otra cosa es importante que tomes en cuenta, o qué cosas pueden incidir a la hora de el precio de lo que de la membresía de coworking? El espacio que tú vas a ocupar en ese coworking, el espacio en esas instalaciones, y lo que conocemos como las amenidades. Por ejemplo, puede incluir estacionamiento o no, puede incluir seguridad o no, café, té, gimnasio, el espacio de escritorio. Y cuando me digo espacio de escritorio, pues hay algunas membresías que son para lugares reservados, o sea, este es tu escritorio y nadie más lo ocupa, o lo que se conoce como disponibilidad. Tú vas ocupando el lugar que esté disponible en ese momento. Y también pues pueden haber algunos otros beneficios adicionales, por ejemplo, que sea un lugar de coworking que funciona a las 24 horas, que puedes tener acceso a la sala de reuniones, que hay una recepcionista que te da servicios administrativos como recibir tu correspondencia. Por ejemplo, si hay lugar para dejar las bicicletas bien aseguradas, si tienen duchas o baños, sí, pero duchas, o si, por ejemplo, te dan la opción de que participes en talleres o en actividades de capacitación, o descuentos por pertenecer a este grupo de coworking. En fin, todas estas cosas pues inciden, todos estos servicios inciden en el precio. Así que cuando tú vas o buscas un espacio coworking, pues debes tomar en cuenta, como lo que te estaba diciendo, el escritorio y la silla. O sea, ¿qué implica?
que está dedicado a ti, supongo que, y es un precio diferente a si tú vas usando, no importa en dónde esté, la que esté disponible, esa utilizas. ¿Qué otra cosa? Por lo general te incluye el nivel de el internet, y te incluye el acceso a que uses la impresora. Obviamente te hacen un cargo, pero que uses la impresora, el escáner o la copiadora, un lugar para poner algunas cosas, como un locker. En algunos lugares te incluye café y té, o usar la refrigeradora o el microondas. También el uso de las salas de sesiones, que obviamente pues están sujetas a la disponibilidad, a las reservaciones, y todos estos temas que son importantes que tú averigües bien qué es lo que te incluye tu membresía, para que así entonces estés tomando en cuenta lo que ya estás ahorrando y que no necesitas gastar en eso porque ya está incluido. Otra cosa que también ayuda mucho, que es muy atractivo, es que pues no hay una responsabilidad de tu parte o tener que preocuparte que el lugar esté limpio, que la electricidad se haya apagado, que el internet se haya apagado, porque eso es parte de la administración del lugar. Entonces tú lo único que te preocupas es de trabajar y de hacer crecer o de hacer viable tu proyecto. Ahora, otra de las ventajas o otra de las cosas que es importante que tomes en cuenta en el coworking es la posibilidad de crear sinergias y colaboración. Como hablábamos anteriormente, el trabajar en casa, pues podrías correr el riesgo de quedarte aislado si no acudes a actividades. Mientras que si estás en un lugar como el coworking, pues vas a encontrar un ambiente que primero va a ser flexible, va a haber más personas trabajando, es muy interesante porque tienes esa separación física, tangible, de la vida de casa o la casa y el trabajo, ese balance que debes tener, una interacción positiva con los demás emprendedores, y esto también genera pues es como cuando creas un grupo para hacer ejercicio, para salir a caminar, para salir a correr. Cuando uno se desmotiva, el otro lo motiva y así se van ayudando y entre todos pues van logrando estos objetivos. Entonces no es que sean tus cheerleaders, pero sí te das cuenta que el otro llega súper emocionado porque logró una propuesta, porque consiguió un buen contacto, y entonces eso te contagia para decir, bueno, yo también puedo. Entonces esto es parte de esa colaboración y sinergia que se va generando en el coworking. También puedes obtener clientes. En el mismo coworking puedes obtener clientes que pues demanden el trabajo que tú estás haciendo. Y esto también te genera red de contactos. Recuerda que cuando estás emprendiendo y en el mundo de los negocios, tener una red de contactos es muy importante porque esto te permite llegar a más personas y tener mayores oportunidades y opciones de lo que estás buscando. ¿Qué otra cosa es muy importante cuando estamos hablando de del coworking? Estamos hablando de que así como tú ofreces tus servicios, también puedes contratar servicios de personas en las que estás ahí. Ahora, al ofrecer tu servicio es importante, obviamente, que seas consciente que estás generando un marketing y estás generando una marca. Y esto es valioso porque las personas, como están trabajando en el mismo espacio que tú trabajas, pues se van a dar cuenta de si eres dedicado, si eres alguien responsable, y entonces se va generando también esta recomendación de boca a boca que es muy valiosa a la hora de estar buscando nuevos proyectos. Ahora, ¿el coworking es para todos? Creería que no. ¿Y por qué? Porque el coworking es un ambiente sociable. Si tú te distraes muy fácilmente, si necesitas tener espacios, momentos a solas, pues en el coworking es complicado. Y si esos espacios que necesitas estar concentrado, que cualquier ruido te distrae, o que el ruido, o que las llamadas, las conversaciones de pasillo te distraen, pues no es el lugar adecuado para que tú pienses establecerte de fijo. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Otra cosa que debes tomar en cuenta es el giro de tu negocio. ¿De qué se trata lo que tú estás haciendo? Por ejemplo, ¿manejas información confidencial? ¿Manejas cosas de tu cliente que tienes firmado un contrato o parte del servicio es la confidencialidad? Pues debes tomar en cuenta que el hecho de trabajar en un espacio de coworking, pues la privacidad no es lo que más hay en este tipo de espacios.
Así que esto deberías tomarlo en cuenta. Sin embargo, pues obviamente tiene los beneficios que hemos hablado. Así que espero que esto te haya ayudado para ir tomando en cuenta cómo, si es una opción para ti el coworking, cómo tomarlo. Y si te parece, pues mándame algún mensaje y con gusto podríamos hacer un programa hablando de esos espacios que hay aquí en Guatemala. Y si me escuchas en otro lado, por ejemplo, en el interior de Guatemala, pues con mucho gusto también averiguamos qué otras opciones hay en el interior del país. Así que espero que te haya servido. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo funciona el arbitraje? ¿Cómo se convierte en un medio alternativo para resolver diferencias? De esto platicaremos con nuestra invitada cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Para mayores informes, llama al 1757 o puedes entrar al sitio de aseguradorageneral.com. Muchísimas gracias a quienes ya se han conectado con nosotros, gracias a quienes nos mandan saludos y también quienes ya comparten nuestra transmisión. Saludos a Manuel, buenas noches Manuel, y también a Joel. Buenas noches Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya está con nosotros nuestra invitada, Carolina Diab, que ella es directora general de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, cuyo nombre pues más corto es CRESIG. Muy buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias María Dolores, muchas gracias por la invitación. Y me gustaría que empezáramos hablando de cuándo estamos ante un conflicto. ¿Cómo podemos definir qué es un conflicto o un problema que necesitas? Y para después decir, bueno, sí, estamos ante un conflicto y hay que resolverlo. Un conflicto siempre va a existir desde el momento en que 2 personas deciden hacer cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier cuestión juntos, derivado de que en una sociedad, pues por naturaleza, el hombre siempre pues va a entrar en conflicto de alguna o de otra manera. En el ámbito en el que nosotros nos movemos a través de CRESIG, estamos en el territorio de los métodos alternos de resolución de conflictos, y los conflictos a los cuales nos dedicamos o el estudio y la investigación que hacemos son específicamente en el ámbito mercantil, comercial, de inversiones más que todo. Ahora, como tú lo dices, solo es el mercantil, comercial y de inversiones. Esto quiere decir que otro tipo de conflictos no pueden ser resueltos a través de estos métodos alternos. En realidad, dependiendo del tipo de método que estemos hablando, que querramos utilizar, si fuera un tipo de conflicto diferente, debemos de buscar el mecanismo alternativo apropiado. De hecho, la tendencia global ahora es ya no denominarles métodos alternativos de resolución de conflictos, sino que métodos apropiados de resolución de conflictos. El tema en cuanto a mecanismos es muy amplio. Si utilizamos, por ejemplo, pensamos en la conciliación, no hay tantos límites como en el caso del arbitraje. Si pensamos en el mecanismo de los dispute boards, pues es un poquito más limitado. Es decir, para cada conflicto existe un mecanismo alternativo o apropiado de resolución específico. Si hablamos de arbitraje, el arbitraje sí tiene una materia limitada, está limitada por ley, y es una materia circunscrita al ámbito mercantil. Asuntos comerciales, también pueden ser asuntos de inversión. También existe el arbitraje deportivo, pero siempre derivado de un asunto comercial. Pero si estamos hablando de asuntos, por ejemplo, laborales, en otros países el tema laboral sí puede ser arbitrable, en Guatemala tiene sus limitaciones, pero si estamos hablando en el ámbito laboral, en el ámbito incluso escolar, en el ámbito
de cualquier otra índole, sí podríamos utilizar, por ejemplo, un método muchísimo más amplio que es el de la conciliación. Es decir, el tema de la materia es el que nos va a definir cuál es el mecanismo alternativo apropiado para resolverlo. Ahora, ¿cuál es porque uno cuando piensa en conflictos, uno dice, te voy a demandar. Uno dice, bueno, lo van a demandar. Demandar implica ir a un juzgado. Y me imagino que dependiendo del tipo de demanda o del tipo de conflictos, son diferentes tipos de juzgados a los que debe acudir. Así es. Sabemos que los juzgados están sobrecargados, que hay una carga de trabajo impresionante en los juzgados y que los procesos se vuelven muy largos. ¿Cuál es, y supongo que en estos métodos apropiados, lo que haces es reducir este tiempo? Definitivamente, sí. Ahora, ¿cómo se establece esto? ¿Se tiene que establecer un acuerdo de en dónde vamos, si no nos llevamos bien, dónde vamos a resolver esto? O si no lo decimos, se establece, ¿hay un default, por así decirlo? Excelente pregunta. No, esto es dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad. O sea, ese es el principio que rige todo esto. En el caso del arbitraje, debe de ser necesariamente consensuado el irse por la vía arbitral. La única forma de irse a arbitraje sin desnaturalizarlo es a través de un acuerdo de voluntades, un acuerdo en donde ambas partes, previamente a que surja su conflicto, han decidido que en caso llegase a surgir una controversia, la vía por la cual la van a resolver es a través del arbitraje. También es posible, si no existe este acuerdo previo, que se genere una vez haya surgido ya la controversia, es posible, porque repito, estamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad y pues estos son mecanismos privados, ¿verdad? Esto es una cuestión que las personas voluntariamente pueden decidir llevar sus conflictos ahí para que se resuelvan de esta manera. Entonces, si no tienen un acuerdo previo vía una cláusula arbitral o inserta en un contrato ya preestablecido, pueden generar un acuerdo ya una vez surgida su controversia en orden de irse a la vía arbitral, es decir, a un juicio arbitral. El arbitraje es un juicio, es importante aclarar esa parte, y de esa manera resolver su controversia a través de este mecanismo. Entonces, tal vez respondiendo un poco más puntual a tu pregunta, no puede ser por default, tenemos que haberlo acordado, pero eso sí, habiéndolo acordado, es decir, habiendo establecido voluntariamente que en caso de que surgiera una controversia iríamos al arbitraje para resolverla, si una de las partes no se apersona al proceso, no contesta, no quiere pues sufrir ahí sí que todas las etapas del proceso de arbitraje, gracias, entonces se sigue en su rebeldía, es decir, el arbitraje continúa, es obligatorio, el fallo que produce este proceso, o sea, al final el tribunal arbitral, en caso de un proceso de arbitraje, va a resolver emitiendo un fallo que tiene la misma fuerza legal que una sentencia emitida por un juzgado dentro del organismo judicial. Esto quiere decir que al final el hecho de que esté de acuerdo con acudir a un arbitraje, me someto a la resolución de ese arbitraje. Así es. Aunque después diga ya no quiero ir. Si digo ya no quiero ir, llevo todas las de perder porque pierdo la oportunidad de probar. Así es. Ahora, en este tema de que debe ser consensuado y hablando de los conflictos, por lo general siempre nos han dicho en negociaciones, incluso para establecer sociedades anónimas o las actas constitutivas de estas sociedades, es prevea qué va a suceder en caso de un conflicto o en caso de una disolución antes de que esté, porque es mucho más fácil tomar decisiones y es mucho más fácil establecer las reglas de forma más objetiva, claro, que al calor de una discusión o que al calor ya de un problema. Pero aún así es posible tomar esa decisión aún estando ya, como decimos en buen chapín, en medio de la molotera. Sí, aún es posible hacerlo si las dos partes en conflicto están de acuerdo
en llevar su caso a un tribunal arbitral. Lo que ocurre es lo que tú bien dices, cuando estamos en la parte bonita, en la parte de la creación del negocio, en donde estamos documentando y formalizando, por ejemplo, nuestra nueva sociedad, o el documento o el contrato que va a documentar todos nuestros acuerdos después de una larga negociación. Ahí es muchísimo más fácil que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en todas las características que le vamos a dar a ese arbitraje que posteriormente vaya a surgir, porque esa es otra de las bondades del arbitraje, que nosotros lo podemos personalizar. Es decir, yo puedo decidir cuántos árbitros quiero que se estén a cargo de este proceso, puedo decidir el idioma, puedo decidir la sede del arbitraje, puedo decidir el centro de arbitraje que lo va a administrar, pero si yo ya estoy en conflicto con la otra parte, porque ya surgió un problema entre nosotros y decidimos llevarlo a un proceso de arbitraje, va a ser más difícil consensuar esas características. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ya me has adelantado buena parte de esta pregunta, es ¿en qué me tengo que poner de acuerdo y cómo lo tengo que hacer? ¿Es un apretón de manos? ¿Es un documento escrito? ¿Cómo lo hago patente o lo hago tangible ese acuerdo de arbitraje? Ya me dijiste varias cosas de cuando lo personalizamos, es cuáles son los elementos básicos que debo tomar en cuenta a la hora de establecer este acuerdo. Vamos al corte y regresamos. ¿Qué le parece cenar en casa una pizza de la San Martín? Que a mí me gusta la vegetariana, pero hay otras como la margarita, ahí están unas de carne, o un 2 de 3, o un 3 de 3, o una buena pasta. Pues esto es posible porque ahora San Martín tiene su servicio a domicilio en el teléfono 22 15 15 15. Solo llamas al 22 15 15 15. Si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, llega tu pedido con un consumo mínimo de 85 quetzales y tienes lo mejor de la San Martín. Regresamos a más negocios y estamos platicando con nuestra invitada Carolina Diab, con quien estamos hablando acerca del tema de arbitraje y también es el tema de conciliación, que es otro método para resolver conflictos. Y estábamos hablando acerca de que un acuerdo de resolver conflictos por medio del arbitraje puede ser muy personalizado. Y entonces te preguntaba, ¿cómo plasmarlo? O sea, ¿cómo se hace tangible? ¿Es un documento? ¿Es un acta? ¿Es un acuerdo? ¿O cómo se hace? ¿Y cuáles son los elementos básicos que debería incluir? Buenísima pregunta. Debe constar por escrito. El acuerdo arbitral debe constar por escrito, así lo manda la ley de arbitraje, que es el decreto ley 67-95. Entonces, ahí nos está diciendo la misma ley que debe de constar por escrito. Ahora, ese constar por escrito es bastante amplio, no nos obliga a alguna formalidad concreta, alguna cuestión específica. Puede ser una cláusula arbitral, que es lo más conocido, un compromiso o cláusula arbitral o una cláusula compromisoria inserta en un contrato de la naturaleza que sea que estamos nosotros creando. Ahí podemos insertar nuestra cláusula arbitral, en la cual vamos a identificar pues algunos elementos muy importantes de definir, pero también puede ser en un acuerdo separado, no necesariamente dentro de un contrato, en un documento privado, ¿verdad?, firmado por las partes que entran en este conflicto. También puede constar en una factura, puede ser incluso hasta un cruce de correos. O sea, es bastante dinámico esto. El tema del arbitraje surge en el ámbito mercantil, en el ámbito de los negocios, y lo que busca es dinamismo. Aquí el tiempo es muy importante, la famosa frase de time
is money, ¿verdad? Entonces aquí estamos tratando de que las cuestiones se resuelvan de la mejor forma posible, con la mejor calidad posible y en el menor tiempo posible. Y entonces, por lo que estoy viendo, es muy versátil y muy flexible. Así es. Ahora, entonces debe constar por escrito. Y hablábamos que podía ser en un contrato, en una factura o a través de un correo. ¿Qué debería decir este correo o qué debería incluir, contener si va en una factura o en cualquiera de estos documentos? Claro, lo más importante es la expresión clara de la voluntad de que este conflicto que ya surgió o que va, si llegara a surgir, se resuelva por la vía del arbitraje. Eso es lo principal. Luego hay que establecer si este arbitraje va a ser institucional o no. ¿A qué nos referimos con eso? Si va a haber una institución ya existente que sea la que lo administre, es decir, un centro de arbitraje, porque también es posible llevar un arbitraje sin la administración de un centro de arbitraje. Las partes pueden libremente celebrar su contrato con una cláusula o su acuerdo en ese sentido, y en ese caso pues son los famosos arbitrajes ad hoc, pues que representan unas complejidades muy específicas también por el hecho de no contar pues con un reglamento establecido, una entidad que administre, que preste los servicios administrativos, etcétera. Pero hay que decirlo, ¿verdad? En la cláusula o en el documento privado o en el correo o donde nos estemos poniendo de acuerdo, si va a ser institucional y si es institucional, ¿cuál es el centro que elegimos para que lo administre? Porque estamos en el ámbito privado, en donde pues hay más de un centro en Guatemala, también hay centros alrededor del mundo a los cuales podemos nosotros someter nuestra controversia igualmente. Entonces hay que elegir el centro. O sea, también, no importa si yo estoy, por ejemplo, si yo estoy aquí en Guatemala, puedo escoger un centro en otro país. Así es. E igual alguien que hizo un contrato en otro país puede decir se va a resolver aquí en Guatemala. Sí, así es. Ok. Por supuesto que hay que tomar en cuenta temas de costo, tema de cuál es el impacto legal de la sede del arbitraje. El país sede, ¿verdad? Tiene un impacto sobre todo en la ejecución de ese laudo. Pero ahí ya estamos como hilando un poquito más fino, que es también muy importante tomarlo en cuenta, y ahí nuestro asesor legal pues nos hará el análisis. Pero sí, es perfectamente posible, de hecho ocurre todo el tiempo, que las partes deciden, ya sea porque el arbitraje es internacional, en donde hay una parte guatemalteca, por ejemplo, y una parte de otro país, y que el arbitraje se lleve a cabo en un país neutral. O siendo dos partes guatemaltecas que por alguna razón específica, por ejemplo, que los ejecutivos, el hub de las empresas o por alguna razón concreta, se decida que se lleve, por ejemplo, el arbitraje en México, aunque las dos partes sean guatemaltecas. ¿Es eso posible? El arbitraje es muy dinámico, es muy versátil, por eso se puede personalizar dependiendo de las necesidades del caso concreto. Entonces está la voluntad expresa de resolver la diferencia por arbitraje, si va a ser institucional o si va a ser ad hoc, sería el segundo elemento. ¿Hay otro elemento o estos son los básicos? Sí, el idioma, es muy importante dejar establecido el idioma. En Latinoamérica es muy importante establecer si el arbitraje va a ser de equidad o de derecho. Este es un cuarto elemento. Este es un cuarto elemento. ¿Y sí. esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros podemos, en esa posibilidad de personalizar nuestra forma de resolver el conflicto, podemos decidir si queremos que el tribunal que va a tener a su cargo resolverlo, en su análisis tome en cuenta únicamente el marco legal y jurídico dentro del cual se mueve nuestro contrato, nuestra relación, o si puede utilizar el marco jurídico, que esto es importante también indicarlo, pero de una forma más amplia. A veces hay situaciones en donde no hay una normativa, se carece de una norma clara, o a veces la norma sí existe, pero no es completa, o hay alguna parte de nuestra controversia que no está regulada y otra parte sí. Y a veces pues es posible, si nosotros decidimos que el arbitraje sea de equidad, por la razón concreta del tipo de negocio en el que estamos, es posible decidir que no es que nos alejemos del marco legal, sino que conociendo el marco legal podamos ser más amplios que el marco legal. Entonces ese sería un arbitraje de equidad en donde los árbitros deben de conocer y de resolver conforme a su leal saber y entender, mientras que en el arbitraje de derecho deben de conocer
y resolver conforme al marco jurídico, al derecho. Y en este sentido, bueno, y aquí al establecer el centro o establecer el arbitraje ad hoc, ¿se establece quiénes son los árbitros? ¿O eso no tengo ni idea porque puede ser que mi relación contractual vaya a ser de 20, 30 años y no sé quiénes van a ser? ¿O cómo funciona esto? Excelente pregunta. Eso es importantísimo, 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 porque al final del día esos árbitros son los que van a llevar a cabo y a poner en práctica ese arbitraje que nosotros ideamos y que nosotros pensamos y por el cual el centro creó este foro para resolver y creó su reglamento, pero al final del día es en estas personas, en estos árbitros que recae la responsabilidad de resolver esto. Y esto es justicia, es impartir justicia. Entonces es una labor muy seria, muy delicada, que si bien el arbitraje puede ser muy dinámico y puede ser muy amplio y se puede personalizar, eso no le quita la seriedad. Es una cuestión seria y delicada y por eso es que esos árbitros deben de ser los mejores. Tenemos que buscar dejar preestablecido el mecanismo para que en el momento en el que surja la controversia y se active nuestra cláusula, nuestro acuerdo, se logre nombrar a esos ideales, a esas personas, a esos profesionales que van a ser los mejores para resolver mi controversia. Entonces, no se deja establecido el nombre de quién va a ser esa persona, pero se deja establecido la forma en que se le va a nombrar. Por ejemplo, se utiliza mucho que sea el centro que hemos elegido el que los nombre, porque entonces el centro tiene esta información muy clara de quiénes podrían ser las personas idóneas para servir como árbitros en un proceso concreto, derivado de su experiencia, derivado de su práctica profesional, de sus experiencias anteriores. Entonces, esa es una manera, pedirle al centro que los nombre. Otra manera, al centro de arbitraje. Uh-huh. Otra manera es, otra fórmula que las partes pueden decidir, es que cada una de ellas nombre a un árbitro, y entre estos árbitros nombrados, pues nombren al tercero. Si es que nuestro tribunal arbitral va a ser de 3 árbitros, porque también podría ser de 1. Normalmente podemos elegir el número de árbitros y ese es otro elemento importante que tenemos que dejar establecido, si va a ser 1 o 3. Si en nuestro documento no dejamos establecido el número de árbitros, ni el tipo de arbitraje en cuanto a que si es de equidad o de derecho, ni la forma en que se van a elegir, hay formas supletorias establecidas en la ley de arbitraje y en los reglamentos de los centros, ¿verdad? De cómo resolver eso. Entonces, es en cuanto al monto de la controversia, que hay una decisión, ¿verdad? Si no se especificó el número de árbitros, entonces se decide según el monto de la controversia si va a ser 1 o van a ser 3, porque recordemos que estos son servicios pagados. Entonces, si es más de 1, pues van a haber honorarios para 3 y no para 1. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Si el monto de la controversia que tenemos derivado del tipo de contrato sabemos que es un monto menor, pues lo mejor será nombrar o estipular que nuestro arbitraje se llevará a cabo ante un árbitro único. Pero si sabemos que nuestro contrato o nuestro negocio puede generar una controversia de un monto muy grande, entonces ahí ya podemos pensar en mejor tal vez un tribunal de 3, ¿verdad? Es decir, el monto de la controversia también incide en esos puntos. Si no se estableció si era de derecho o era de equidad, entonces ahí sí opera por default, como decías hace unos minutos, la ley nos manda que va a ser de derecho, porque para que sea de equidad tenemos que haberlo establecido así. O sea, si no se establece, lo que se hace es lo que dice la ley. Uh-huh. Se establece entonces lo que dice la ley. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuáles son los tipos de conflictos que se solucionan a través de arbitraje? ¿Cuáles son estos tipos de conflictos? ¿Cuál es el tiempo aproximado que lleva resolver un conflicto? ¿Depende del monto o depende de la complejidad o depende de lo belicosos que son las contrapartes? Platiquemos de esto cuando regresemos del corte.
Regresamos a Más Negocios. Muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes y también a quienes comparten nuestra transmisión. Recuerden que estamos transmitiendo a través de facebook.com/libertopolis.com. Nuestro canal en YouTube es Libertópolis y también transmitimos a través de @Libertópolis. Muchas gracias por seguirnos y también a quienes nos escuchan por la 102.1 FM. Estamos platicando con Carolina Diab de CRESIG acerca del tema de arbitraje. Hemos hablado de cómo establecer este arbitraje, cuáles son el documento que se debe elaborar para establecer esa decisión o esa voluntad de someterse a un arbitraje, cuáles son los elementos y te preguntaba qué tipo de conflictos se resuelven a través de este mecanismo y cuánto tiempo lleva aproximadamente la resolución. El arbitraje más común es el arbitraje comercial, el arbitraje que surge en el ámbito mercantil. Generalmente, pues tiene una duración. Nosotros ya de promedio en CRESIG, muy orgullosamente puedo yo compartir que tiene un tiempo promedio de 1 año y 2 meses. Entonces, para nosotros eso nos llena de mucha satisfacción haberlo logrado. Hay algunos que incluso se resuelven en un tiempo menor y algunos que, pues, por las circunstancias propias del proceso, tardarán un poco más, pero el promedio de tiempo es de 1 año y 2 meses y eso para el mundo de los negocios es muy muy importante versus y comparado con la mora judicial que tenemos en Guatemala ya comprobada y bien documentada, que estamos hablando de un promedio de 10 años. 10 años. 10 años. Entonces, en un proceso de arbitraje te lleva 1 año, 2 meses, si lo llevas por la vía judicial o por juzgados, te llevaría 10 años. Puedes llevarlo hasta 10 años, ¿verdad? Por tanto, el tema de mora judicial, de la saturación de proceso de los tribunales, la posibilidad de irlo cortando, el tema de que pues las audiencias, dependiendo de la disponibilidad de cada juzgado, pues se van a ir dando más alargadas en el tiempo. Entonces, realmente, si vemos únicamente ese elemento tiempo, que no es el único que hay que tomar en cuenta para decidir si nos vamos a un arbitraje o no, pero en el campo de los negocios sí es un elemento que bien vale la pena tomar en cuenta. Estamos hablando de 1 año y 2 meses versus hasta 10 años. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando me decías, por lo general, los conflictos que se resuelven son del tema comercial, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo, qué casos? O sea, no específicos en cuanto a tal empresa y tal empresa, sino ¿qué tipo de conflictos? Claro, estamos hablando de conflictos que puedan surgir en el ámbito de, por ejemplo, el sector construcción. Esto es bastante común. Mientras más grande la obra, pues más actores participan. Sabemos que, por ejemplo, en una construcción por decir un edificio, de una obra de un poquito mayor, estamos hablando de una serie de subcontrataciones, ¿verdad? Entonces hay muchos actores ahí, hay un tiempo, hay hitos en las construcciones que se deben de ir cumpliendo y que a veces o no se cumplen, los servicios no llegan a tiempo, los proveedores tal vez no cumplieron con lo establecido. Entonces, por darles ejemplos en el sector de la construcción, en el tema de infraestructura, platicábamos un poquito fuera del aire, en todos los países, sobre todo los más desarrollados, en donde hay más infraestructura, pues el mecanismo elegido para resolver controversia es el arbitraje. Podemos ver, por ejemplo, en el Canal de Panamá, que es como un caso bien cercano, porque a veces usamos ejemplos de literatura, de doctrina, de Europa, de Asia, pero tenemos aquí cerquita, ¿verdad? Una obra, por ejemplo, en donde en cualquier país va a participar una compañía extranjera, necesita saber si va a contratar con el Estado, necesita tener cierta certeza jurídica de que si ese contrato se incumple, pues su arbitraje va a ser sometido a un foro neutral en donde el juzgado no es parte del Estado que le está incumpliendo, o a la inversa, ¿verdad? Y también el Estado necesita tener pues ese resguardo. Por eso es que el tema de todo el foro, el ámbito del arbitraje en cada país puede incluso ayudar para atraer inversiones. También, por ejemplo, entre simples contrataciones entre empresas, proveedores, contrataciones de negocios, en el tema de informática, de tecnología, es muy usado. Ahí tal vez más por el tema de que los árbitros se pueden elegir conforme a la especialidad, y nosotros queremos siempre que quienes tengan a cargo nuestra causa sean personas que conocen del tema,
Entonces, en un arbitraje podemos elegir a esos árbitros que tienen ciertos conocimientos. Entonces, si existe esa posibilidad, también es un beneficio, y en el campo de la tecnología se utiliza mucho esto. Así que si hablamos de cuáles serían esos conflictos, es igual que hablar de sectores de la industria y del comercio. Ahora bien, el arbitraje va de la mano, el desarrollo y su fortalecimiento y su crecimiento de la economía de un país. Donde hay negocios, hay arbitraje. Mientras más negocios, más arbitraje. Mientras más inversiones, más arbitraje. Ahora, en el proceso de este arbitraje, solo para darnos una idea general, existe porque dijiste, bueno, una vez se establece pues no sé si se llama resolución, pero una vez se establece cómo se va a resolver el conflicto, se tiene que acatar. Existe este proceso que conocemos en el ámbito judicial, que es apelar o no estar de acuerdo y tener como si no digo una segunda oportunidad, pero sí otros mecanismos para apelar algunas decisiones. Existe, sí, y solo sí, circunscrito al tema del debido proceso, porque estamos hablando de un juicio. El arbitraje es un juicio, solo que se lleva a cabo de manera privada y lleva todas las etapas normales de un juicio. Es más, si vamos a la naturaleza jurídica, le hemos encontrado espacio en el campo del juicio de conocimiento, en donde tenemos que llegar al final a decidir a quién le asiste la razón o el derecho. Es decir, el tribunal va a decir al final, en ese laudo arbitral, que es la resolución final cuando concluye el proceso, igual que una sentencia judicial, quién es el que tiene la razón, y pues va a especificar, porque también debe ser motivado, dice la ley, debe existir un razonamiento en donde se explica qué valor se le dio a las pruebas presentadas y por qué es que llega a la conclusión que llega. Y generalmente, porque estamos en este ámbito mercantil, va a indicar una forma de resolver clara y concreta, un monto. Generalmente estamos hablando de un monto o una situación de una acción, un hacer, y si hubo una solicitud de cálculo de daños y perjuicios, eso también va a formar parte de ese laudo. Entonces, al final del día, ese documento final, después de haberse sustanciado cada una de las etapas del proceso de arbitraje, en donde se incluyen la presentación de argumentos, la presentación de pruebas, la presentación de alegatos finales, y en todo esto en audiencias de tipo oral, esto es importante decirlo, en donde los abogados de las partes pues hacen una labor formidable que se mira, ¿verdad? Ahí es oral, ante unos árbitros que están presentes y están escuchando, y también existe la posibilidad, por lo mismo del dinamismo de que esto se está llevando a cabo en espacios privados, de poder ir a los lugares, de incluir dentro de la prueba el llevar a los árbitros a que vean las cosas que los árbitros quieren que vean, ¿verdad? Que existan estos reconocimientos oculares. Se pueden llevar máquinas, o sea, de hecho lo vemos todo el tiempo en el centro de arbitraje en CRESIG. Vemos que llevan ejemplos, llevan cosas, llevan materiales, llevan presentaciones en PowerPoint, en Prezi. O sea, se puede hacer todo esto porque se presta, ¿verdad? Es posible hacerlo, versus que en un organismo judicial es muy difícil convencer a un juez que pues nos deje llevar ciertos materiales para hacer ciertas demostraciones, o llevar maquinaria, o llevar aparatos de tecnología para poder presentar las pruebas. O sea, existen todas estas posibilidades dentro de un proceso de arbitraje que al final, después del proceso probatorio, después de los alegatos finales, después del tiempo que usa el tribunal para poder emitir este laudo, pues se entiende que el laudo pues va a llevar todo lo que necesita llevar y que va a ser un documento muy completo y que va a resolver este conflicto. Sin embargo, como son humanos, los humanos pues siempre nos podemos equivocar, esto no es infalible, nadie lo es. Entonces, y como estamos en el campo de la justicia, es muy importante dejar una posibilidad para poder recurrir a alguna situación específicamente de debido proceso. Entonces, nuestra ley en Guatemala tiene contemplado un único recurso, que es el de revisión. De hecho, debió de haber sido el de anulación o el de nulidad, pero porque nuestra ley viene de la ley modelo generada por un citral. Pero cuando pasó en el Congreso de la República de Guatemala, le modificaron esa parte y le pusieron el recurso de revisión. Y ese cambio, aunque suena
un poco simple, ¿verdad? Y sencillo, que solo le cambiaron el nombre, sí ha generado problemas en Guatemala porque se le asemeja a la revisión que tenemos contemplada en nuestra ley, y algunas personas han creído que eso le abre la puerta a otro tipo de recursos posteriores. Pero realmente en los últimos años hemos visto con muy buenos ojos que cuando esto escala ya a niveles de cortes, pues realmente no prospera, y aunque se tarden un poquito más, la verdad es que es muy raro ver que cambie o que se atrase mucho. O sea, realmente la corriente en los últimos años ha sido, esto ya lo revisó un tribunal arbitral, no hay nada más que hacer, y lo resuelven muy, muy rápido. Y ya estamos por irnos, y tal vez esta va a ser pregunta para otro programa, pero ¿siempre se llega primero al arbitraje o hay un método, hay un paso previo llamado la conciliación antes de llegar al arbitraje? Puede pactarse así. Puede pactarse y se llama una cláusula escalonada. Nosotros en nuestra página web www.cresig.com.gt tenemos modelos, el modelo de la cláusula arbitral y también el modelo de la cláusula escalonada, en donde mandamos primero a la conciliación por si alguien desea pues utilizar el modelo que nosotros sugerimos. Eso va a depender del caso concreto, que las personas decidan en caso de que surja una controversia que quieren, si se quieren ir de una vez al arbitraje o si desean probar primero por la vía de la conciliación. Si deciden hacerlo así y lo pactan así, no es posible acceder al arbitraje sin haber agotado previamente la conciliación. Por consiguiente, por eso es que es escalonada. ¿Cuál es la página, perdón? www.cresig.com.gt. Cresig es CRECIG. Sí. .com.gt. Sí. Ahí hay información respecto al arbitraje y a la conciliación. Están colgadas todas las conferencias. Nosotros hacemos mucha labor de capacitación, de difusión. Todas las conferencias que realizamos están ahí. Si alguien quiere ver sobre temas concretos, hay mucho material en la biblioteca virtual. Está nuestro reglamento de arbitraje, nuestro reglamento de conciliación y otros métodos, el arancel, de cuánto cuesta cada uno de estos procesos, noticias. Es una página muy completa y también contiene el modelo de estas cláusulas. Pues muchísimas gracias, Carolina, por ayudarnos a entender cómo funciona el arbitraje aquí en Guatemala y tomarlo en cuenta como un método práctico, rápido, versátil, flexible y rápido. 10 veces, casi 10 veces más rápido que el modelo tradicional. Muchísimas gracias a ti y al programa por la invitación. Al contrario, pues un gusto y esperamos tenerte nuevamente aquí en los estudios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Gracias a quienes nos enviaron sus mensajes, a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz descanso y nos escuchamos mañana. Y así que recuerde, mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.